Oftalmología, traumatología, urología. Conoce más en www.hospitalmetropolitano.org. Y ahora en vivo desde los talleres genuinos Chevrolet, Carlos con las últimas noticias de hoy. Gracias, sí, tenemos grandes noticias que queremos compartir con todos. Por temporada recibe cambio de aceite a $24,99. Además, paga por 3 llantas y llévate la cuarta completamente gratis. Así somos, compartimos lo mejor contigo. Programa tu cita hoy. Talleres genuinos Chevrolet. Promoción válida del 25 de enero al 3 de febrero de 2016. Aplican restricciones. Chevrolet. Find new roads. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 754. Me da mucho gusto en saludarles, señores generales, mis respetos y el de nuestro común auditorio, el respeto para ustedes y para la noble institución, Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Este momento, compelidos a una nueva refriega, si cabe el término, con el señor presidente de la República, su grupo asesor, especialmente el señor ministro Cordero, el ministro Cordero, en efecto, ha enviado un oficio a la cúpula militar, en el que cuestiona que los militares pretendan consultar a los consejos superiores sobre la devolución de $38 millones de los 48 millones que el gobierno pagó por el Parque de los Amanes en la ciudad de Guayaquil. Le recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son obedientes, no son deliberantes, y van a cumplir su misión con estricta sujeción al poder civil. El poder civil, siempre y cuando el poder civil, entiendo yo, y entiende el sentido común de la sociedad ecuatoriana, cuando el sentido común abogue o esté del lado de lo correcto, de lo legal. Esa es la diferencia que seguramente falta insertar en este comunicado de prensa. El asunto fue tratado el pasado jueves en una reunión entre el ministro de Defensa y la cúpula militar. 6 de sus integrantes no aceptaron dar paso a la devolución de estos recursos. ¿Cuántos son, general González, en este consejo? Buenos días, Gonzalo. Bienvenido. Y por intermedio de su prestigiosa emisora a los radioyentes, del Consejo Directivo del ISFE, el máximo organismo que administra y da las políticas, el Consejo Administrativo, repito, está integrado por 7 elementos. El señor Ministro de Defensa Nacional, que lo preside y que tiene voto dirimente, el jefe de comando conjunto, los 3 comandantes de fuerza, un representante de los oficiales del servicio pasivo y un representante de los voluntarios tripulantes y aerotécnicos también en servicio pasivo. ¿Podemos conocer el nombre del señor general que dijo hay que devolver? Bueno, yo no conozco que haya habido un pronunciamiento de que algún general haya dicho hay que devolver, no conozco esos pormenores, pero más bien hago eco de la noticia en el sentido de que 6 de sus miembros se opusieron. Usted dice que son 7. Sí, y tengo entendido que el señor ministro de Defensa es el que está a favor de que se devuelva. Él también consta en la nómina de mil perdones. Entonces son todos los militares, a excepción naturalmente del ministro designado por el señor presidente de la República. Y perdone, general Jarrín, ¿por qué el señor presidente se llega a enterar de esto? Anda muy necesitado de dineros. Y seguramente se molestó, pues no. A ver, yo compré en 48, debe haber dicho, la devolución y han pagado 38 millones, o a la inversa. Pero tienen que devolver esta cantidad
no los militares, y esto hay que hacer entender al público, no los militares exclusivamente los que están en el mando, los que están en condición de activos protagonistas en Fuerzas Armadas, sino de los que ya sirvieron al país, incluidos los que ya sirvieron al país, los que tienen en este momento el gran compromiso de la seguridad social, pues viven para eso, se sacrificaron para eso como todo el mundo, con sus instrumentos de seguridad social para épocas donde las cosas se ponen difíciles para cualquier hombre, para cualquier hogar, para cualquier condición de ciudadanos. Esto conviene hacer entender cómo conoce usted de este negocio, de este canje, de esta compra. ¿De qué se trata esto? Para que sepa la ciudadanía que nos está escuchando, señor General Jarrín. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo al General González. Cuando estamos hablando de un tema relacionado con la compra-venta de terrenos sobre los cuales tenía propiedad el ISFA, lo que significa que forma parte del patrimonio del ISFA, lo cual sirve para las diferentes funciones que cumple en la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de pensiones, prestaciones, enfermedades, salud, el RIM, que es lo que corresponde para salud, prestaciones, incluyendo muerte. Luego de que se hayan realizado estas negociaciones y que termina con el contrato de compra-venta, la Procuraduría General del Estado solicita que se corrijan las irregularidades supuestamente existentes en la compra-venta de estas 379 hectáreas que se tenían en los Amanes y que pasaron a conformar parte del parque ecológico, proyecto o megaproyecto del gobierno. Lo interesante es que la Procuraduría General del Estado estima que se deben encontrar acuerdos sobre el tema, ya que de lo que estaba establecido de 48 millones, por lo que está establecido ahora en los terrenos, según el municipio, únicamente corresponden a 10 millones y tiene que establecerse 38 millones en la devolución. El criterio que puedo emitir se relaciona absolutamente de carácter institucional. Y mi criterio está como ex ministro de la Defensa Nacional. Por consiguiente, todas las afirmaciones que se han establecido desde el Ministerio de Defensa no son otra cosa que trasladar un problema de carácter absolutamente administrativo, llevándole a un tenor político y a un conflicto militar, que no es este el punto de partida para el conflicto que existe institucionalmente en este momento, porque hay que recordar que hace poco, cuando se presentó el alto mando militar en la Corte Nacional de Justicia, le habían desobedecido o no estaba de acuerdo el ministro de la Defensa. Por consiguiente, el alto mando militar sobrepasó la autoridad del ministro de Defensa que se oponía. Y no es de ahora. Lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Desde hace 9 años las Fuerzas Armadas están abandonadas de su representatividad política, estratégica, legal y administrativa. Por consiguiente, quien debe afrontar este problema es el representante de la institución militar. Pero esto es una consecuencia de que el cargo de ministro de Defensa está entregado a un representante de un partido político que tiene más lealtad con los intereses del partido que con los intereses de las Fuerzas Armadas. La defensa del patrimonio institucional corresponde únicamente a un consejo directivo en donde tenía que solucionarse este problema. Y si hay los 6 miembros que están en contra, obviamente el mismo artículo que acaba de mencionar el ministro de Defensa
el artículo que corresponde es el 159, por supuesto que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, pero no se lee todo el artículo. ¿Qué dice a continuación? La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidades a quienes las ejecuten. El alto mando militar y los miembros, que son los mismos, del ISFA, no pueden cumplir una orden que está yéndose en contra de los intereses vitales institucionales, patrimoniales, de sobrevivencia, de existencia del ISFA. Porque el ISFA no es de los retirados, es de activos, de pasivos y de pensionistas. Hay una unidad institucional. Entonces, este determinismo que se plantea citando el artículo 159 significa que no se quiere reconocer las organizaciones, el orgánico estructural en el cual se encuentran los consejos. El hecho concreto es que tanto el Consejo Directivo tiene comités y comisiones especializadas para estudiar y analizar. Sí. La Dirección General del IFA también tiene consejos y comisiones que pueden estudiar, asesores jurídicos. Por consiguiente, hay que deliberar. Por esto, atinadamente se dice que se busque la forma de cómo se deben superar estas irregularidades supuestas que existen. Pero inclusive el planteamiento que se acaba de hacer por parte de la Procuraduría nos hace pensar que si se extrapola a nivel político, probablemente la intención de origen también es política. Y lo que se quiere es generar un problema para desviar la atención de lo que pasa en el país. Las Fuerzas Armadas no pueden ser un pretexto de una situación afectándole a su patrimonio porque se está viviendo una crisis irreconocida en el país. ¿Cómo replicar esta circunstancia que también alude el documento de Procuraduría? Dice que los consejos de generales o almirantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas no son competentes para conocer situaciones no relacionadas con la misión constitucional asignada a ellas. Y, comillas, en el presente caso, los temas relacionados con las actividades del ISPA deben ser conocidos y resueltos por los entes competentes establecidos en la ley. Lo contrario violenta lo dispuesto en el 159 y en el 226 de la Constitución Política del Estado. Yo le preguntaba, ¿cómo replicar esto, general? Sí, esto, como muy bien lo explica mi general Jarrín, ya se enmarca en el plano legal también, ¿no es cierto? Permítame recordar el artículo 372 de la Constitución. Ya. ¿Y qué dice? Los fondos y reservas del Seguro Social Universal serán propios y distintos a los del fisco y servirán para cumplir en forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ajá. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Esta negociación aceptada fue ya ingresada al patrimonio para justamente fortalecer el seguro de retiro, invalidez, muerte y cesantía al que tienen derechos los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Es algo así ¿no es como cierto? una cosa juzgada? Pero para enmarcarnos un poquito más en el problema, Gonzalo, permítame decirle que, primero, esos terrenos al Instituto de Seguridad Social le tomó 10 años irlos adquiriendo. Y esto no fue donado, no fue cedido, salió de sus recursos y se pagó por las 372 hectáreas, se pagó un valor de $16.892, que en su momento, y este terreno en su momento estuvo destinado a proyectos inmobiliarios que tenían una alta rentabilidad, pero para atender esta solicitud, el ISFA no buscó esta negociación, fue el Ministerio de Ambiente el que buscó la negociación, y para entrar a la negociación, primero, mediante acuerdo ministerial, fue declarada área recreacional Parque Los Amanes. Entonces, con esa declaratoria publicada en el registro oficial, entran a la negociación, como decir, armados, fuertes, a lo mejor justificados,
Y ellos son los que proponen el negocio. En la relación informativa se dice que el señor ministro Cordero se molestó por el hecho de que descubrió que se les había, es decir, esos terrenos le costaron al Estado 48 millones y que se ofreció al ISPA, digamos, en 38 millones y que eso le había molestado al ministro de la Defensa, que elevó a consideración del presidente o a conocimiento del presidente de la República este particular. ¿Cómo explicar eso? Parece que el señor presidente no estaba debidamente informado. Él pensó que esos terrenos el ISPA los adquirió a través de una donación, una cesión de derechos. No es así. No es así. Ya. Porque él también, yo le escuché alguna vez en un enlace sabatino, indicaba que esos terrenos se dio el Quinto Guayas, el batallón de la ciudad de Guayaquil. No, estoy reiterando que al ISPA le costó casi 17 millones de dólares. Y como era un negocio en marcha, porque se pensaba implementar un gran proyecto inmobiliario denominado Ciudad Satélite Joaquín Olmedo, hubo también, y esto se negoció, unas medidas de compensación adicional a los 48 millones de dólares, y que era entregar por parte del Ministerio de Defensa 32 hectáreas urbanizadas para proyectos inmobiliarios para el personal militar, que siempre ha habido un déficit, ¿no es cierto? Entonces el perjuicio no es solo que devuelva ahora los 38, 41 millones, también es que no se cumplió lo que reza en escritura pública, y que bajo juramento las autoridades respectivas así lo hicieron. ¿Quién interfirió para que no se cumpla a cabalidad con el convenio? No se cumplió por parte del Ministerio de Defensa, porque después del ministro Ponce viene el ministro Miguel Carvajal y él acepta la negociación. Ya. O sea, que también es bueno relevar que el ministro Ponce estuvo cohesionado, presionado. No fue así, fue una negociación larga, amplia, abierta y todo lo demás. Vino el posterior ministro Carvajal, aceptó y convalidó. Pero vino la siguiente ministra Espinosa y ella ya desconoce por su cuenta y riesgo, ya desconoce, ya se ha pagado y eso es suficiente. Entonces, no es así. También es importante, Gonzalo, analizar en este momento, como muy bien explicaba mi general, ¿por qué el alto mando no está de acuerdo, pues? Porque ellos son representantes de los militares en servicio activo. Ellos representan a todos los hombres de su fuerza, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí, a mí me presionan, yo firmo, pero no es así. Ellos están representando a su fuerza en el consejo directivo y tienen que ver los mejores intereses para cualquier asunto de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y lo mismo podemos decir del jefe del comando conjunto. Por eso también los pasivos tenemos nuestros representantes. Ya, pero usted dijo de comienzo en esta última intervención que el señor presidente había sido desinformado. ¿En qué sentido? En el sentido de que los terrenos habían sido donados, que a la Seguridad Social Militar no le costó nada, y que porque ahora estamos vendiendo a precio tan caro. Recordando que se vendió a un precio comercial de $32 el metro, por obvias razones, fue una... Pero ustedes no le pusieron un plus a esos terrenos, no construyeron infraestructura de nada. La utilidad es neta si es que se cumple este negocio, esta transacción. La utilidad para el ISPA es neta. ¿Y alcanza qué cifra? Nos costó 17 millones. Ya. Nos pagaron 38. 48. 48. ¿No es cierto? Sería 31 millones de beneficio para la Seguridad Social Militar. Eso, el presidente dice, es mucho. ¿Cómo van a...? Seguramente dijo... Lo que pasa es que, digo, Gonzalo... En esa parte, ¿quién le malinformó al presidente? Yo no sé quién le malinformó, pero estaba un negocio en marcha. Al parecer, el que se hizo carambolas es el señor ministro de la Defensa. Disgustadísimo por estas utilidades que se... A ver, general Jarrín. Primero hay que considerar que la legalidad y la legitimidad de los consejos existen precisamente para asesorar
para analizar los diferentes temas institucionales. Y no es exclusivamente para aspectos de política militar. Si nos referimos a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en el artículo 50 se establece la existencia de órganos asesores. Y ahí se encuentra el Consejo de Generales y de Almirantes, el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, y en tercer lugar, otros que se consideren necesarios para el análisis en la toma de decisiones que debe tener el alto mando y, por supuesto, el Ministerio de Defensa en temas como el que estamos analizando, que son de absoluta responsabilidad al patrimonio que existe en el ISPA, tanto para militares activos y pasivos. Por otro lado, cuando estamos hablando de gestión de la defensa que no existe, se trata precisamente de integrar y de relacionar al ISPA, sí, al Ministerio de Defensa y al alto mando militar. Pero esta forma no está cumpliendo con lo que muy bien debe ser entendido, que es el cuadro de mando integral, que no es otra cosa que establecer las coordinaciones y responsabilidades conjuntas en temas que son de carácter institucional. No se puede enfrentar ministerio con alto mando militar. No se puede desunir o afectar a la unidad institucional por un aspecto de carácter administrativo. Y sobre todo, cuando es un aspecto que afecta no solamente a las prestaciones, a las actividades de seguridad social que tienen las Fuerzas Armadas, activos y pasivos, sino también porque no se está cumpliendo con lo que corresponde en la representatividad institucional. Es el problema fundamental. Entonces, se ha trasladado un problema de carácter administrativo a lo político y a lo militar. Y este rato hay un divorcio irracional que no puede existir en la unidad institucional como son las Fuerzas Armadas a partir del Ministerio de Defensa Nacional. De manera que hay que dejar en claro que los consejos de generales son absolutamente competentes para tratar estos legales, temas, legítimos, competentes y necesarios. Por esa razón existen en los diferentes niveles, tanto en el Comando Conjunto, y si estamos hablando del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o de los consejos generales a nivel comandantes de fuerza. No se puede establecer simplemente, valiéndonos del artículo 159, la relación de ministro y las fuerzas, porque esto significaría eliminar todos los organigramas que existen y de los procesos de asesoramiento, de consulta, de análisis, de investigación para proceder. Y si ya está establecido un contrato de compraventa, perfectamente está diciéndolo la Procuraduría General del Estado. Deberán encontrar acuerdos. Es precisamente porque hay que analizarlos, siempre teniendo en mente la integralidad del patrimonio de las Fuerzas Armadas. Usted, general. Yo quería complementar, Gonzalo, a mi intervención anterior y manifestar de que existe un contrato de compra-venta legalmente celebrado e inscrito en el registro de la propiedad. Y no existe hasta el momento una declaratoria de nulidad de mencionado instrumento público por parte de alguna autoridad judicial. Lo que sí hay es un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. En verdad, el procurador, conforme lo señala su ley, son solicitudes e inclusive si se consideran vinculantes para estas peticiones, existe la vía de impugnación judicial. Es decir, estaríamos ante un problema de tipo legal, pero no llegar a las instancias que anotó muy bien mi general Jarrín. Mire, la Dirección General del ISPA ha planteado, como se desprende de varias comunicaciones, que el tema debe ser analizado en el Consejo Directivo. ¿Por qué en el Consejo Directivo del ISPA? Porque es el máximo organismo que toma las decisiones administrativas y políticas. Por los activos y por los pasivos. Exacto. El señor ministro le pone una comunicación... ¿O solamente por los activos? No, por todos, porque pertenece a activos y pasivos. Ya. Pero el señor ministro Cordero le pone una comunicación al actual director del ISPA, como si la decisión de la venta de los terrenos hubiese sido únicamente una decisión de él. No, no es decisión de él, no fue decisión de él, fue una decisión del Consejo Directivo. Por eso es bueno revisar todos estos Pero temas. en la escritura
en la escritura de compraventa, quienes son aludidos como compradores o como vendedores. Claro, tiene que firmar militar. El director del ISFA a nombre de la institución. Pero la decisión sentada en actas y todo lo que corresponde lo hace el Consejo Directivo. Pero ese no es un asunto interno de Fuerzas Armadas que no involucra a la perfección del documento, en este caso de la escritura de compraventa. Por eso que reclaman. Ellos han hecho un análisis bastante exhaustivo de lo que queda dicho, pero no se entiende, como dice el general Moncayo. Dice él, el ministro de Defensa ha dicho que los consejos son órganos de asesoramiento de políticas militares. Entonces, si el comandante del ejército, que está en el directorio del ISFA, convoca al consejo para informarle sobre la existencia de este grave problema, o que el ISFA está desfinanciado, y que además de eso el gobierno ordena que se le devuelva los 38 millones de dólares, ¿dónde está la desobediencia y el incumplimiento a la norma constitucional?, dice el general Moncayo. Sí, y yo concuerdo, porque tiene que ser en el marco de la ley, ¿no es cierto? Si usted revisa la ley orgánica de Fuerzas Armadas, dice que el comandante de fuerza administra su fuerza, le está imponiendo la administración de su fuerza. Taxativamente. Para eso tiene la colaboración de sus órganos asesores, en este caso el Consejo de Generales. Y la seguridad social es una parte importante de la administración de la fuerza, del comando conjunto, porque involucra a todos sus miembros. Entonces ellos no están desfasados, claro. Están cumpliendo la ley, y ellos serán responsables, ellos serán responsables de las decisiones que tomen, porque en un futuro viene otra autoridad y les dicen, señores, ¿cómo así ustedes dispusieron del patrimonio de la seguridad social militar? Entonces hay que hablar esto en un contexto amplio y completo. General Jarrín, hay un asunto que me parece importante. Ocurre que el señor ministro Cordero, el ministro de Defensa, resulta ser también presidente del Consejo del ISFA, o sea, del Seguro Militar. Entonces, él le debe explicaciones y le debe un protagonismo dirigente y prioritario al estamento militar, porque él es el presidente de esta máxima autoridad colectiva que agrupa a todos los afiliados al ISFA, es decir, al Seguro Social Militar. Entonces, ahí es como presidente del Consejo, él debía actuar en favor del ISFA, y él está actuando a favor ¿de qué? Lo que usted acaba de mencionar precisamente es lo que había a favor de una intencionalidad reclamante del Estado, digamos. ¿En dónde tiene él mayor supremacía o mayor obligación? Independientemente del partido político al que pertenezca un ministro de Defensa, tiene que guardar equilibrio con su representatividad. Delicadeza, digamos, de poner distancias a ambas circunstancias. Y saber que es el representante legal, político, administrativo de las Fuerzas Armadas. Pero este momento está demostrando que todas esas funciones cumple en función de su partido político y de la intencionalidad que se tenga probablemente para generar un problema de esta naturaleza. Es que la de decir... Es un problema provocado. No es una casualidad. Yo soy ministro y... Cuando yo estoy hablando de la gestión de defensa, significa integralidad, coordinación, interacción. ¿Entre quiénes? Entre el ISFA, entre el Ministerio de Defensa y el Alto Mando Militar. En las tres entidades que acabo de mencionar, él es el protagonista, porque es el representante legal de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, él está yéndose en contra de su propia función. Claro. Porque en el artículo 160 de la Constitución del Estado, dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía solo podrán ser privados
de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos por causas establecidas estrictamente en las leyes respectivas. No se aprendió nada del 30 de septiembre. La lección que debió obtenerse es el respeto que debe existir a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la institución militar en su conjunto. Y también no reconoce con sus decisiones el artículo 368 de la Constitución, que dice: el sistema de seguridad social funcionará en base de criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. Por consiguiente, el momento que él cursa un oficio al director del ISFA para que haga esa devolución, está atentando contra el 368 de la Constitución. Es decir, es un oficio de carácter inconstitucional. 2 artículos. Primero, porque no puede ordenar quebrantar el patrimonio de una institución. Y en segundo lugar, no está cumpliendo, el cual es preservar la sostenibilidad del ISFA. Pero si él es el presidente del consejo directivo, esa es su principal función. Y los otros miembros son los que le ayudan a que se tomen las decisiones. Y cuando cometa exabruptos, como es el de decir devuelva este dinero, obviamente el alto mando, los miembros del consejo directivo, tienen que emitir el criterio negativo, respaldándose en el asesoramiento del consejo, en este caso ampliado, de generales y almirantes, que no es otra cosa que toda la representatividad institucional de Fuerzas Armadas. Perdona, ¿Por general, qué se ¿y pone quién un es, ministro frente a Fuerzas ¿y Armadas? quién es el actor de este exabrupto que dice usted? No dejamos de hablar del ministro de toda la mañana. Claro. Él es el que estamos hablando de todo el momento. Gonzalo, para darle continuidad a lo que acaba de indicar mi general Jarrín, debemos recordar que la seguridad social militar, la seguridad social policial son regímenes deficitarios, tienen problemas. Por eso es que en los mandos de las diferentes épocas siempre ha habido esa proactividad para fortalecerle, para hacerle más solvente. Mire, al momento... Es que ellos partidariamente han de decir que lo que, casi seguro, que lo que ustedes están buscando es mantener privilegios de los militares. No, son privilegios... Están transmitiendo, Gonzalo, a través del internet, Gonzalo, transmitiendo. son privilegios de la familia militar. Aquí no estamos solo los generales, están los coroneles, está todo mundo. Están las viudas, están los de derechos de Montepío, está todo. Es un gran conglomerado que, si mal no recuerdo, aglutina a unas 200,000 personas. Pero déjeme decirle por qué estas cantidades son importantes. Primero dice que se devuelva, según mis anotaciones, 41 millones. Segundo, los terrenos que eran en compensación a esta cesión que se hizo al Ministerio de Ambiente, tampoco se han materializado. Y eso tiene un valor que está dentro del patrimonio de 23 millones. Entonces suma 65 millones la afectación a la seguridad social militar. Y recordando también que este rato, la deuda del Estado a la seguridad social, este rato, son 260 millones de dólares. Es por eso que hay preocupación en este macroambiente que vivimos de una economía compleja a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, en los miembros... El presidente también, después de su etapa gastadora, está tratando de defender hasta el último recurso que le sirva a él para la etapa esta, donde de hecho está obteniendo resultados. Claro, hay consecuencias, Gonzalo. Hay consecuencias. Por ejemplo, consecuencias, exactamente. Están suspendidos los créditos de los préstamos de vivienda, por ejemplo, están suspendidos. Es que hay una deuda muy importante de 263 millones. Y también recordando y estadísticamente levantado, los militares en servicio pasivo, oficiales, voluntarios, derechohabientes de Montepío, el 90 al 95% viven de su pensión. O sea, el problema no es así muy simple. El problema es complejo. Ahora, lo último, el 26 de febrero se va a producir el relevo del alto mando. 26 de febrero. Entonces pasa la jefatura del comando a otras manos. Se van los actuales.
el jefe del Comando Conjunto, el general Garzón, dice, pues nosotros preveemos dos temas complicados. La primera está encabezada por el actual comandante del ejército, Carlos Obando, porque dicen que deben existir, de acuerdo a leyes internas de la milicia, deben existir dos ternas que tienen que enviarse, o configurarse, o construirse, y en la una estaría encabezando el señor general Carlos Obando, y estaría integrado por el jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto, Edwin Freire, y el comandante de la FAE, el señor general Raúl Banderas, héroe combatiente del CENEPA. Y por si el jefe de Estado decida no escoger de esta terna, habrá una adicional. Esta la va a presidir el comandante de la Marina, Luis Santiago, y los vicealmirantes Osvaldo Zambrano y Ángel Zarzosa. Es decir, los de blanco, bien puede ser los que le den una utilidad, porque ellos son de mar, pues no. Ustedes están defendiendo la tierra. No, esa es una apreciación bastante subjetiva de mi parte. Pero digo, si van a haber dos ternas, el señor presidente nombrará a los colegas, compañeros, los altos militares, las altas jerarquías de la Marina. Y la Marina podría estar distorsionando, digamos, esta defensa especialmente de la fuerza terrestre, porque veo que hay mucha presencia de carácter militar perteneciente al ejército. ¿Qué es lo que yo trato de significar? Que pueden haber problemas internos, o este tema puede provocar conflictos internos si, por ejemplo, se traiciona a esta cuantía tan significativa para la institución militar. Ahí los perdedores también serían los marinos, hay que dejar en claro aquello. O con las dos ternas se va a producir una refriega complicada, general Jarrín. ¿Qué dice usted? ¿Cuáles son sus previsiones? Al respecto, yo considero que los cambios del alto mando obedecen a una reglamentación perfectamente establecida, y cualquier especulación no son otra cosa que expectativas que se quieren agregar al problema que estamos viviendo. Y no es lo correcto, porque esto es un proceso normal que debe darse de cambios de mandos. Pero sí se quiere agregar al problema que se puede producir un cambio de mandos a consecuencia de. Ahí está otra forma tendenciosa de manejar un problema administrativo y pasar al campo político, a más de lo que se ha ocurrido. Porque si vemos cuál es la conclusión de todo lo que estamos viviendo, lo que hay es una quiebra del mando y control entre Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas. Hay una afectación jerárquica a la cadena de mando que existe en la institución militar. Es un debilitamiento de la defensa nacional, porque esto es un grave problema interno. Esto es un problema de seguridad nacional, que debe ser censurado a quien es responsable de todo lo que corresponda al interior de las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de la Defensa Nacional. Hay asimismo una forma de generar discordia civil-militar, porque vienen las especulaciones. Ya va a decirse nuevamente que los militares ganan $5,000 y que los soldados ganan solamente 800. Ya se dijo. Se va a generar una discordia dentro de las Fuerzas Armadas, entre activos y pasivos, porque hay un desequilibrio entre los que sostienen el sistema de seguridad militar. Y entre ramas. Va a existir entre las Fuerzas Armadas, entre activos y pasivos, y entre los que están en el alto mando con el resto de la institución. Hay en definitiva, lo que he venido diciendo, un proyecto de destrucción de las Fuerzas Armadas. Y no me vengan porque en estos 9 años se ha dado un gran presupuesto, porque podemos hacer muy bien los recuerdos de todos los proyectos mal habidos, mal dados que han existido. Y por último, si consideramos que el libro cuarto está pendiente para que los 7.500 efectivos pasen a ser guardabosques,